Hola, ¿cómo están? En estas diapositivas vamos a hablar sobre la estabilidad de ácidos carboxílicos y derivados. ¿Por qué hablamos sobre la estabilidad? Uno habla sobre estabilidad energética porque esta está ligada con la reactividad de las moléculas. En esta diapositiva lo que se puede ver a la derecha es el mecanismo general de una reacción de sustitución que ya vieron en diapositivas anteriores de otras clases, que este mecanismo consta de un paso de adición para formar un intermediario tetraédrico y luego un segundo paso de eliminación. Entonces, para nosotros poder evaluar la reactividad de las moléculas, vamos a ver cómo es la estabilidad energética tanto de reactivos como de productos. Si se fijan a la izquierda de la diapositiva, se muestra el orden de los distintos derivados de ácido en un orden de reactividad creciente y podemos observar que en la parte inferior, en los menos reactivos, se encuentran los derivados del tipo amida. Después, en orden de reactividad, le sigue un derivado del tipo éster, que prácticamente fíjense en que el éster está ubicado al lado de lo que sería un ácido carboxílico, pero si uno evalúa ésteres, la reactividad de los ésteres versus la reactividad de ácidos carboxílicos, es aproximadamente la misma. Suelen ser los ácidos carboxílicos un poco más reactivos que los ésteres, pero esta diferencia puede llegar a invertirse en algunos casos. Luego en reactividad le siguen los anhídridos y por último, como compuestos más reactivos, tenemos los cloruros de ácido. Entonces, en la primera parte de la reacción, vamos a ver todo lo que estabiliza energéticamente al grupo carbonilo. Si recordamos el ataque del nucleófilo, el nucleófilo tiene que acercarse al carbono, al carbonilo, porque es el carbono que tiene la densidad electrónica positiva, como puede observarse en la estructura resonante central representada en esta diapositiva. Uno, si bien tiene estas tres estructuras resonantes, dependiendo de quién sea el sustituyente I, se va a ver más favorecida una o las otras. Siempre recordando de que las estructuras resonantes, son un promedio electrónico. O sea, yo lo que veo en la realidad es una molécula que sería un promedio entre todas las estructuras resonantes. Pero ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si evaluamos la de la derecha, vemos que el sustituyente I tiene un doble enlace con el carbono. Si yo tengo un sustituyente I que favorezca esa estructura resonante, yo lo voy a ver reflejado en el promedio electrónico que veo en la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar las estructuras resonantes que obtengamos? Vamos a ver cuáles estabilizan más a la densidad de carga del carbono del carbonilo. Y las que estabilicen más a esa densidad de carga van a hacer que la densidad de carga positiva sea menor. Entonces, eso va a dificultar el acercamiento del nucleófilo. Y por ende, las va a hacer menos reactivas frente al paso de adición. Veamos el caso de los haluros de acilo. En este ejemplo, lo que se muestran son las estructuras resonantes de un cloruro de acilo en particular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar de estas estructuras resonantes? Por un lado, tenemos que el carbono se encuentra unido a un cloro, el carbono del carbonilo. Por lo tanto, ¿cómo es el carácter del enlace carbono-cloro? Por un lado, tenemos el carbono que se encuentra en el segundo periodo de los elementos enlazado con un elemento del tercer periodo, mediante un enlace sigma. Pero si ustedes recuerdan, a medida de que yo hago enlaces covalentes con elementos de distintos periodos, a medida que la diferencia de esos periodos es más grande, el enlace covalente va a tener un peor solapamiento. Por lo tanto, el solapamiento carbono-cloro no es muy bueno y lo que hace es que esos dos elementos tengan una distancia considerable. Ahora, para que ocurra un doble enlace, tenemos que recordar que los dobles enlaces se daban
por el solapamiento entre orbitales p. O sea, los átomos tienen que estar bien juntos para que ocurra un solapamiento, para que me dé un enlace pi. Entonces, esta diferencia hace que esa estructura resonante no se vea tan favorecida. Por lo tanto, desde el punto de vista energético, estos compuestos son los más reactivos de todos los derivados que vimos. Siempre recordando que estamos hablando en este caso de las cosas que afectan el paso de adición. Ahora sigamos con la comparación de los casos de los anhídridos, los ésteres y los ácidos carboxílicos. En esta parte de la diapositiva podemos observar las estructuras resonantes de un anhídrido. Debajo de ella se pueden observar las estructuras resonantes de un ácido carboxílico y debajo de todo las estructuras resonantes de un éster. Para empezar, el anhídrido tiene las estructuras resonantes que se muestran en esta parte. Fíjense, respecto de los casos del ácido carboxílico y del éster, si bien el anhídrido tiene tres estructuras resonantes, el par electrónico que correspondería al doble enlace, a la estructura que me genera un doble enlace entre el carbono del carbonilo y el oxígeno, no se encuentra solamente en ese carbono, sino que también está deslocalizado en el otro carbonilo. Esto, a diferencia del ácido carboxílico y del éster, hace que el doble enlace S tenga menos carácter de doble enlace. Entonces lo hace más posible lo hace más vulnerable al ataque de un nucleófilo. Ahora, si uno evalúa las estructuras resonantes del ácido carboxílico y las del éster, centrémonos en el sustituyente. En el ácido carboxílico tenemos un sustituyente OH, mientras que en el éster tenemos un sustituyente O alquilo. O sea, puede ser un O-metilo, puede ser un no-etilo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Si vemos la estructura resonante en la que tenemos la carga positiva sobre el oxígeno, ¿cuál de los dos elementos o cuál de los dos sustituyentes soporta mejor esa carga positiva en ese oxígeno en particular? Mientras que en el éster el oxígeno ese se encuentra unido a una cadena alquílica, en el ácido carboxílico ese oxígeno se encuentra unido a un hidrógeno. Si recordamos, las cadenas alquílicas pueden donar densidad electrónica mediante hiperconjugación. Esto es el efecto que estabilizaba a los carbocationes. En este caso, ese efecto podría llegar a estabilizar a la carga positiva dentro de que posee ese oxígeno. Si bien este efecto a niveles energéticos no afecta mucho, y ya recordamos desde la primera diapositiva de que los ácidos carboxílicos y los ésteres tienen una reactividad bastante parecida. Por último, veamos el caso de las amidas. Si uno compara una amida con un éster, la principal diferencia que tiene es que en el carbono y el carbonilo en este caso se encuentra unido un nitrógeno y no un oxígeno. Entonces, esto tiene dos consecuencias directas. Una, el enlace carbono-nitrógeno en principio es más corto que el enlace carbono-oxígeno. ¿Y esto qué hace? Hace que los orbitales P del carbono y del nitrógeno estén más cerca, con lo cual se ve mucho más favorecido el enlace pi en este caso que en el caso de los ésteres. Y por otro lado, tenemos el efecto de que el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Entonces soportaría mejor una carga positiva que la que soportaría un oxígeno en su lugar. Esto lo que hace es que la estructura resonante que está representada a la derecha, en este caso, de las amidas, esté bastante más favorecida en el promedio electrónico. Y eso lo que hace es que al nucleófilo le cueste más acercarse al carbono y al carbonilo. Por lo tanto, desde este punto de vista, las hace menos reactivas a las amidas que a los ésteres. Hasta ahora vimos qué factores afectaban al primer paso de la reacción de sustitución.
Ahora centrémonos en los factores que afectan al segundo paso, el paso de la eliminación. Para eso centrémonos en cómo está conformado el intermediario tetraédrico. Y si uno observa el intermediario tetraédrico, podemos observar en el ejemplo de la diapositiva que el I está representado con el sustituyente que teníamos y el Z representa el nucleófilo que atacó a nuestro derivado de ácido en el primer paso. Entonces, de estos dos sustituyentes, ¿cuál se va a terminar eliminando? Si uno recuerda de mecanismos anteriores, los sustituyentes, uno podía elegir qué sustituyente iba a ser más favorable hacia la eliminación basándose en la basicidad que tendría el grupo saliente. Recuérdense que la basicidad, mientras un compuesto es más básico, es mejor compartiendo su par electrónico. O sea, y esto se expresa en esta diapositiva. Fíjense que del lado izquierdo tenemos las bases más débiles, las que comparten su par electrónico de peor manera, y por lo tanto los mejores grupos salientes. Fíjense que frente a la eliminación, el cloruro es el mejor grupo saliente, después viene un... Después tenemos al grupo carboxilato, que sería el grupo saliente de un anhídrido. Luego tenemos ambos con basicidades parecidas, un alcóxido y un oxidrilo. Si recuerdan, eh, el orden de reactividad de los ácidos carboxílicos y de los ésteres era bastante similar. Y esto se debe también a esta propiedad de que el alcóxido tiene una basicidad bastante parecida al oxidrilo. Y por último, como base más fuerte, la más difícil de eliminar sería el amiduro. Recuerden que las amidas son los compuestos menos reactivos frente a una sustitución a un derivado de ácido. Ahora, analicemos con un poco más de detenimiento el caso del alcóxido y del oxidrilo. En el único caso que tenemos un alcóxido como peor base que el oxidrilo, va a ser el caso del metóxido, siempre hablando de alcoholes alifáticos. El metóxido va a ser menos básico que el oxidrilo. Por lo tanto, un éster que tenga como grupo saliente el metóxido va a ser más reactivo que el correspondiente ácido carboxílico. Y también hay un caso particular en el caso de ésteres que tengan, en vez de un alcóxido alifático, un alcóxido aromático. Si uno recuerda el fenóxido, si uno compara con el pKb del fenóxido con el pKb del oxidrilo, va a tener que el fenóxido es mucho menos básico que el oxidrilo. Entonces, el fenóxido va a ser un buen grupo saliente. ¿Cómo podemos aplicar los conceptos que vimos en las diapositivas anteriores? Recordemos que en las diapositivas anteriores analizamos, por un lado, cómo afectaban los sustituyentes de los derivados de ácidos al paso de adición y después cómo lo afectaban al paso de eliminación. Entonces, si uno quisiera hacer, por ejemplo, una reacción en la que partimos desde una amida hacia un ácido carboxílico, el caso sería como en el ejemplo A. Fíjense, en el ejemplo A los reactivos están más estabilizados energéticamente que los productos. Entonces yo estoy yendo cuesta arriba en este tipo de reacciones. Si bien se pueden hidrolizar amidas, pasar de amidas a ácidos carboxílicos, las condiciones de reacción para que ocurra esto tienen que ser muy drásticas. Y esto se debe a estas diferencias de energía. En el caso de la amida, uno tendría un compuesto carbonílico bastante estable en energía
Y luego, una vez que se llega al intermediario tetraédrico, vamos a tener que tenemos un pésimo grupo saliente. Si uno evalúa el grupo saliente de una amida, el grupo saliente de la amida sería un amiduro. Y si recuerdan, la basicidad de los amiduros es bastante alta respecto a los otros derivados de ácido que vimos en la materia. Veamos el caso B. En el caso B tenemos los reactivos por un lado están en un nivel de energía mayor que el de los productos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? La reacción va a tener una fuerza impulsora que va a desplazar el equilibrio hacia productos. Siempre tenemos que recordar que para llegar a los productos en este tipo de reacciones vamos a tener que pasar por el intermediario tetraédrico. Pero en todos los casos en los que tengamos un producto de menor energía, vamos a tener un gráfico energía-avance de reacción de este tipo. Un ejemplo de reacción de este tipo puede ser la obtención de un éster a partir de un anhídrido, o la obtención de una amida a partir de un éster. Por último, en el gráfico C se muestran compuestos en la que la energía de los reactivos está prácticamente a la misma altura que la energía de los productos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo hago una reacción de este tipo, voy a obtener una mezcla tanto de reactivos como de productos. ¿Por qué? No voy a tener ninguna fuerza impulsora que me beneficie ni reactivos ni productos. Ejemplos de reacciones que tengan este tipo de gráfico serían, por ejemplo, las reacciones de transesterificación, en las que obtendríamos, partiendo de un éster, terminaríamos obteniendo otro éster, o reacciones de obtención de un éster partiendo de un ácido carboxílico, o viceversa, partiendo de un ácido carboxílico, obtener un éster. Este tipo de reacciones uno va a tener que ingeniárselas para modificarlas de tal manera de que la reacción se impulse hacia reactivos o hacia productos. ¿Cómo podría llegar a hacer eso uno? Utilizando el principio de Le Chatelier, que ya lo usamos varias veces en distintos ejemplos de reacciones de equilibrio. Por último, un caso que no lo analizamos, pero sí lo vamos a encontrar varias veces, es ¿qué pasa cuando uno tiene un ácido carboxílico y lo desprotona este ácido? Lo que ocurre es que se forma un ion carboxilato. Y si bien el carboxilato no lo pusimos en la tabla de los derivados de ácidos, el carboxilato tiene una particularidad, y es que tiene, respecto de los otros derivados, en este caso tenemos una carga negativa neta. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esa carga negativa se encuentra deslocalizada, como se muestra en esta diapositiva, y podemos ver las dos estructuras resonantes. Y las dos estructuras resonantes prácticamente aportan al promedio electrónico en la misma cantidad. O sea, no pesa más una ni la otra. Centrémonos en qué tendría que ocurrir para que ocurra una reacción de sustitución. El primer paso sería la adición. Y en ese paso tenemos involucrado un nucleófilo. Entonces, ¿qué es lo que busca un nucleófilo? Un nucleófilo busca prácticamente la densidad de carga positiva que estaría posicionada en el carbono del carbonilo. Y ahora tenemos que en esa zona tenemos una densidad de carga negativa, y no solamente una densidad de carga negativa, hay una carga negativa deslocalizada entre ese carbono y los dos oxígenos. Esa carga negativa evita el acercamiento del nucleófilo. Por lo tanto, el carboxilato prácticamente sería el compuesto, si uno lo ubicara en la tabla anterior de reactividad, el menos reactivo de todos. Prácticamente no ocurre reacción con el carboxilato.